Segunda de Corintios 5:21 dice las versiones más comunes, la Reina Valera 60, lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto, si lo digerimos así, en forma inmediata, sin un análisis detenido, pues obviamente nos da a entender algo que no es así. Pareciera que está diciendo que el Señor se hizo pecador, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que esto no puede ser posible? A ver, ¿por qué podemos decir, hacia la luz de una reseña rápida, que no es posible o se incurre en una percepción equivocada? ¿Por qué? Porque Yeshua nunca hizo pecado. Nunca hizo pecado, desde luego. Aparentemente podríamos decir que si así viene, pues es que así es, ¿verdad? O sea, Jesús hizo pecado por otro, y se puede cometer un error garrafal, hermano, pero muy garrafal, y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las escrituras no se pueden interpretar de un solo versículo. Se tiene que interpretar a la luz de todos los versículos, o como hemos dicho, tenemos que ayudarnos con toda la Biblia. Si la Biblia la contradigo o la hago que luche entre sí, pues yo mismo me voy a afectar. Entonces, no está diciendo este texto que nuestro Señor se haya convertido en pecador. No puede ser posible eso, porque ya hemos analizado las semanas anteriores, ya hemos analizado, por ejemplo, que las escrituras dicen que Él nunca pecó. Entonces debo de descartar inmediatamente una interpretación aparente, porque voy a leer la versión que les acabo de citar, la Reina Valera actualizada, y vean qué más complicado hace este texto. La Reina Valera actualizada dice: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Imagínense el error, el problema, ¿no? Si pensamos nosotros que la Reina Valera actualizada tiene razón cuando cita que por nosotros Él hizo pecado, entonces estoy diciendo que también Él mismo hizo pecado, Jesús. ¿Cómo lo conocen? Yeshua en hebreo. Pero pecado hace algo con el humano en perjuicio de sí mismo en relación con Dios. ¿Qué hace? Lo aleja. Tan lo aleja que aquí hemos platicado que hay muchos efectos rápidos de detectar cuando alguien anda mal. ¿Por qué? No queremos saber nada de Dios, no queremos oír nada de Dios, no queremos leer nada de Dios, y no queremos congregarnos donde se oiga nada de Dios, ¿no? O sea, no vamos a un lugar, ay no, yo quiero ser como yo quiero ser religioso como yo quiero ser idólatra como yo quiero ser. No pueden escuchar nada de la palabra porque les perjudica, y entonces lo va alejando, y no se da cuenta que las escrituras dicen que esa persona está muerto, se va alejando de Dios. Entonces, no puede decir este texto que nuestro Señor pecó porque viola el mismo principio bíblico que dice que Él nunca pecó, como leímos en Primera de Pedro 2:22. Él no pecó. Y como leíamos antaño, de que Él siempre hacía lo que su Padre le decía. Bueno, ¿qué es pecar? Para que entendamos por qué no puede decir este texto. Algo está mal aquí, sobre todo esta Reina Valera actualizada. Algo no está correcto
algo está impropio, algo no cuadra. Bueno, ¿qué es pecado? Si queremos entender qué es pecado para ver por qué no se lo podemos adjudicar al Mesías Yeshua, pues bueno, ¿qué es pecado? Y pecado, como lo hemos leído en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado es desobedecer a Dios, es desobedecer la ley. Así lo dice bien claro. No hay forma de no conocerlo, tan más claro. Ninguna Biblia viene diferente, viene todo igual. En toda la Biblia usted va a encontrar que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice muy claro. La infracción a la ley es pecado, porque pecar es violar la ley. No hay... es asombroso que viene bien claro en las Biblias. Entonces, por eso no podemos decir que esta carta esté diciendo que tuvo que pecar para que usted y yo nos beneficiáramos. Hijos. O sea, le dio en el lado positivo al pecado, ¿verdad? Y en la Biblia no existe el lado positivo del pecado. En la Biblia simple y sencillamente pecado te excluye de Dios. Así es sencillo. Entonces pensemos en esto. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice en la versión Reina Valera actualizada, por nosotros él hizo pecado? En la Reina Valera 60 dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiso decir? Gracias al Eterno ya hay versiones que a través de un mejor escudriñar dicen aquí hay una incoherencia, hay que corregirlo. Y no es por corregirlo por corregirlo, nada más porque no me gusta, no, es porque se dan cuenta que lo que dice el Tanaj, o lo que con la gente conoce como el Antiguo Testamento, es impresionantemente relacionado al Mesías. Y pues el Mesías no conocía pecado, ¿por qué decimos así? Lo que pasa es que Pablo era un judío, un hombre bien entrenado en la ley de Dios, un hombre que amaba la ley de Dios y su vocabulario en la ley de Dios. Rab Shaul, como judío, hablaba de la ley, escribía en torno a lo que sabe, asociaba conceptos de la ley con los conceptos del Mesías y con razón pasó esto. Entonces no es que esté diciendo que Yeshua pecó para que usted se beneficiara, porque esto no puede ser posible, porque violenta el principio bíblico que no se contradice en la Biblia, y no es posible porque el Mesías no conoció pecado. O sea, entonces yo estoy entendiendo mal ese texto, porque Pedro dice que no pecó, Juan dice que no pecó en el Evangelio de Juan, Mateo dice que no pecó, Marcos dice que no pecó, Lucas dice que no pecó, Corintios dice Pablo también no pecó, dice él no tenía levadura como ser humano. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Y eso es porque hoy vamos a ver la cuarta ofrenda que hemos leído, que en el libro de Levítico nos habla de 5 tipos de sacrificios, 5 tipos de ofrendas. Y ya hemos hablado de la primera, que es la ofrenda de holocausto, vimos la segunda, que es la ofrenda de cereal, vimos la tercera, que es la ofrenda de paz. Hoy vamos a hablar de la cuarta ofrenda, que es la ofrenda por el pecado. Vamos a ver por qué Dios habla de una cuarta ofrenda o un cuarto sacrificio, y que en este caso es conocida como la ofrenda del pecado, y esa se encuentra en el capítulo 6 del libro de Levítico 24 al 30 y en el capítulo 4. Pero voy a usar el del capítulo 6 porque estamos en la parasha Tzav, ¿verdad? Que nos corresponde el día de hoy. Y en la parasha Tzav nos describe esta ofrenda. En el libro de Levítico capítulo número 6, habla a Aarón y dile a los hijos de Israel, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. Lo que dice aquí, la ofrenda por el pecado, en hebreo,
esa tiene un nombre llamado Hatat, así como se lo escucha, Hatat. Hatat es ofrenda por el pecado. Es decir, hay dos tipos de pecado. Hoy nos habla de los pecados inadvertidos. No sabía que era pecado, para que, en otras palabras, no sabía que era pecado. Bueno, aún así Dios dice, debe de hacer la persona que una vez que se da cuenta que hizo algo que él no sabía que era pecado, pero se arrepiente y dice, no sabía Dios, me arrepiento. La ley dice que debería de llevar un sacrificio especial. Un sacrificio que ponía las manos sobre la víctima y era sacrificado. Y según la persona hacía esta ceremonia, porque podía ser el mismo rey, podía ser el sumo sacerdote que pecara, podría ser todo el pueblo que pecara, o podría ser un simple ciudadano que pecara. Tenía que cumplir. Si quieres perdón, tienes que hacer esto. Agarraba la ofrenda y la presentaba ante Dios, y como hemos señalado, la sangre era vertida en el altar. Entonces, imaginémonos que Dios dice, ok, si pecaste inadvertidamente, el pecado genera una separación. Yo no quiero que vivas separado de mí. Yo quiero que tú luego reconozcas y acércate. No permitas alejarte más. Mejor reconócelo y acércate. Adán y Eva fueron expulsados. No desea Dios que perdamos esta comunión con Él. Así es que lo que hace Dios es buscar que usted inmediatamente tenga la oportunidad de que se acerque a Dios. ¿Quién es el que puso la ofrenda? Dios. Entonces, ¿quién es el que busca que la relación se restablezca? Dice, ¿cómo Dios es, hermano? Por eso cuando la gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es muy severo, digo, pues no sé dónde estaba leyendo, porque el que yo veo es el que hace todo lo posible para que usted se restablezca en relación con Dios. Todo lo posible, está haciendo todo lo posible. Tan es todo lo posible que le enseña todos las formas, pasos, detenidamente. Hazlo. Porque la relación se rompe cuando alguien peca. Ahora, Hatat, que es la ofrenda por el pecado, hay una palabra en hebreo para pecado y se oye muy parecida. Hatat es la ofrenda por el pecado, mientras que es pecado es Hatat. ¿Se da cuenta? En hebreo, la ofrenda, el cordero, las víctimas, el macho cabrío, es conocido como Hatat. Al que hizo pecado, Hatat. La única diferencia es una T y una H en una palabra a la otra. Ofrenda por el pecado es Hatat, con T, Hatat. Mientras que pecado en la Biblia es Hatat. Cuando se traduce en la Biblia al griego, se usa una palabra griega, amartía. Y la misma se usa para la ofrenda para el pecado. Entonces lo que está diciendo Pablo no es que nuestro Señor pecó, sino que fue la ofrenda por el pecado. Y hay Biblias que ya lo corrigen y lo dicen de la siguiente manera, como la versión traducción viviente. Dice la traducción viviente en el mismo pasaje que iniciamos, 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Si se fija cómo ya ellos entendieron. Es que Pablo está usando dos palabras que se parecen mucho, pero que en el griego son una palabra que es la misma, pero no están hablando de lo mismo. Yo les pongo un ejemplo constantemente. ¿Qué es alto? Pues depende de qué me esté hablando. Alto de párate, alto de estatura. Depende de qué me está hablando.
Que la misma palabra puede darme dos interpretaciones. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hace aquí el Señor? Lo que está diciendo es que lo que antes se hacía por decreto de la Torá, que si un pecador inadvertidamente hizo algo inapropiado, tenía que presentar una ofrenda. Dice Pablo, pues esa ofrenda también es Yeshua. Yeshua es la ofrenda. Aquellos eran el prototipo a mostrarnos quién iba a ser. Ese es Yeshua. Y Yeshua reúne el requisito, no solamente de la primera ofrenda de holocausto, no solamente de la segunda ofrenda de cereal, no solamente la ofrenda de paz, sino que también reúne la ofrenda por el pecado inadvertido. En otras palabras, Yeshua es todo. Falta la otra, pero vamos a ver que es todo. Dice Pablo, como dice bien esta traducción, la ofrenda por nuestro pecado fue el Mesías, que es muy diferente a la Reina Valera y sobre todo la actualizada, que dice que por nosotros él pecó. Es muy atrevida esa versión, ¿verdad? Entonces Pablo, que era un judío estudioso de la Torá, sabía que había un rito especial para la clase de pecados inadvertidos, y que esas personas, para que Dios resarciera la relación y acercarlo, tenía que presentar una víctima. Dice, pues ese es el Mesías. Así es que, ¿a dónde tienes que correr? Al Mesías. ¿A quién tienes que aceptar? Al Mesías. ¿Quién te va a ayudar a corregir el camino? El Mesías. Yo sé que la sangre se vertía, incluso se rociaba hasta la cortina, marcando el camino. Es por aquí. Por aquí. El camino hacia el Padre está hacia allá. El camino del pecado está hacia el otro lado. Es decir, lados opuestos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La reconciliación. La restauración de la persona. Que la persona entienda que su pecado lo alejó. Si aquí yo no sabía, pues de todos modos no te preocupes, Dios tiene la solución. Primera de Juan, capítulo número 1:29 dice lo siguiente. Primera de Juan 1:29 dice lo siguiente. He aquí el Cordero de Dios que quita jatá, el pecado. Podríamos decir, he aquí jatá que quita jatá. ¿Te fijas? He aquí el Cordero, la ofrenda por el pecado, que quita el jatá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Rabbi Julio señala en su comentario de Tzar, dice que el pecado deja una mancha que necesita ser tratada, aunque sea pecado involuntario. Dice, deja una mancha que es necesaria que se quite, y lo que hace Dios es brindarnos el camino. ¿Quién lo quita? La ofrenda o el pecado. Hebreos 9, versículo número 28. Versículo 28 dice en esa parte: ofrecido una vez y para siempre, hablando de Yeshua, para llevar la carga de los pecados de muchos. Nos decíamos que Rabbi Julio señala que como el pecado deja una mancha, esta ofrenda, la ofrenda por el pecado, tenía por objeto eliminar esa mancha, borrarla. El mormonismo enseña, lamentablemente, una vez cuando yo debatía con uno de esos, señalaban que Dios agarraba el borrador,
y en su cuaderno, hablando metafóricamente, borraba los pecados, dice, pero así como cuando uno agarra un cuaderno y borra los apuntes que hizo con un lápiz, dice, ¿verdad que como que se ve que algo se borró? ¿Verdad que hay algo allí, de que algo hubo ahí? Dicen, así es el humano. Dios lo borra, pero no todo. Ahí están evidencias, le digo, no. No, cuando el Señor tiene misericordia y usted se arrepiente, lo que hace Dios es borra todo, hermano. Como así lo dice en la carta de los Hebreos. Nunca más se acuerda de los pecados. Nunca. Porque Él borra. La sangre por la ofrenda del pecado tiene la misión de borrar. Y Pablo dice, ese es el Mesías. La ofrenda por el pecado es el Mesías, no es el pecador. O no es el que pecó para que usted... No. Para que usted fuera limpio. No, es el que fue limpio y siempre fue limpio para que usted, por medio de un limpio, recibiese limpieza. Al igual que la sangre era ofrecida por el pecado y era aplicada por aspersión, los discípulos de Yeshua nos aseguran que nosotros hemos sido rociados por la sangre. Vean el vocabulario de Pablo, rociados. Y les voy a mostrar cómo nos clarifica que 2 Corintios 5:21 no está diciendo que Jesús pecó para que usted fuese limpio, sino que fue la ofrenda por el pecado para que usted fuese limpio. Vean la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo decir Jesús pecó para que usted fuera limpio que decir Jesús fue limpio y la ofrenda limpia y perfecta por el pecado de usted para que usted fuera limpio. ¿Verdad que es muy diferente? Y concuerda con las escrituras. Como así lo dice 1 Pedro 2:22, él nunca pecó, Yeshua nunca pecó. Lo leíamos en pasados textos en el Evangelio de Juan, de que nuestro Señor nunca pecó, siempre hacía lo que su Padre decía, y por eso su Padre lo amaba mucho. Entonces, hoy nos aclara estos conceptos. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Y somos rociados, haciendo alusión a la aspersión que dice la cuarta ofrenda de Levítico. Y que esta cuarta ofrenda está relacionada con el pecado. El pecado en este caso, los próximos días vamos a ver la otra, los pecados inadvertidos. ¿Qué dirá Hebreos 9? ¿Qué hizo? Déjenme. Hebreos 9, 13 y 14. Voy a leer la Reina Valera 60. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Vea que dice sin pecado, ¿verdad? Se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la ofrenda? La mancha del pecado la borra. Y estos escritores entendían, ese es el Mesías Yeshua. Por eso el nombre me gusta citarlo así como es Yeshua, porque Yeshua en hebreo significa el Salvador. Nos salva del gran problema que nos metimos. Gran problema, porque el pecado nos excluye de Dios y el pecado nos aleja de Dios y el pecado nos mata en relación a Dios. No mata el mandamiento. El pecado mata al individuo. El mandamiento es para vida.
Pero mi pecado, al ser descubierto por el mandamiento, me reveló mi estado de muerte ante Dios. Y lo que hace Dios es, quiere resanar inmediatamente. Quiere, pero nosotros queremos correr al sentido contrario. Pues no. La gente siempre que anda al sentido al revés, ¿verdad? ¿Qué podemos entender? Podemos entender entonces, y vamos a concluir, que lo que está buscando Dios es que usted entienda y yo entienda cuánto amor nos tiene, que lo que está haciendo es, yo no quiero que seas apartado de mí, porque mire, incluso Yeshua usó estas palabras muy fuertes en el capítulo 7, 23 de Mateo: apártense de mí, hacedores de maldad. Ya hemos hablado que esa frase, hacedores de maldad, en el griego, maldad, viene anomia. Anomia, en el griego, significa, traducir al español, sin ley. Los que están violando la ley. Quítense de mí todos los violadores de la ley. Hay versiones que ya están corrigiendo esto, porque dicen, hay que tenerle cuidado porque se ha venido enseñando erróneamente este texto. Y más como decíamos, el de Corintios, ¿verdad? Hacedores de maldad. Decíamos 2 de Corintios, miren la versión la versión Nueva Traducción Viviente de Mateo 7, 23. Pero yo le responderé, ¿viste lo que dice el Mesías? Con aquellas personas que andaban haciendo lo que no es correcto. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Esta Biblia es una Biblia cristiana, ¿eh? Vean cómo, gracias al Eterno, muchos de nosotros, como cristianos, violábamos la ley sin darnos cuenta. Porque nos enseñaron a ignorarla. Aún así, vean cómo tiene una previsión Dios. Tengo el medio de borrar ese problema. El Mesías. Tengo el medio de borrar todo. Todo. Si puede borrar todo, ¿por qué desperdiciar el llamado de Dios? ¿Por qué? Si lo que quiere Dios es resarcir una relación o fomentar una relación entre el humano y Dios. La cuarta ofrenda, lo que está buscando Dios es resarcir una relación o fomentar una relación entre el ser humano y Dios. Pero la ofrenda perfecta, como lo dice en la carta a los hebreos, si eso hacían aquellas ofrendas que Dios establece en la ley, ¿cuánto no hace la sangre de Yeshua el Mesías? Porque todo eso era indicativo del Mesías. ¿Cuánto no la hace? Inclinemos nuestro rostro.